Este video tiene como fin dar respuesta a la pregunta que ven en pantalla. ¿Es la institución educativa y la educación como fenómeno social el dispositivo y el lugar donde la sociedad y la cultura se reproducen? Para responder esta pregunta, acudiremos a la sociología de la educación, principalmente de parte de Pierre Bourdieu. Estudiaremos su teoría de los campos sociales y la forma en que ésta se refleja en la escuela. Se desarrollarán algunos conceptos que abrirán paso a entender el pensamiento de Bourdieu respecto a la educación, para, posteriormente, hacer un análisis respecto a la realidad de la escuela, mostrando evidencias y reflexionando sobre ellas. Bourdieu fue un intelectual francés. Fue uno de los más destacados representantes de aquella época. Principalmente logró reflexionar sobre la sociedad y se interesó en la escuela y la educación, puesto que de ahí se puede pensar la base social y económica de una sociedad. Como mismo explica, las sociedades modernas son uno de los lugares donde se fabrican las personas, donde se traen las formas de pensar, las formas de actuar, en relación directa con la familia. Para poder entender el mundo social, es fundamental estudiar la institución donde las personas son creadas y en donde se traen además las diferencias sociales. Entender la función social de la escuela es fundamental para responder a la pregunta que aparece de título. Para esto, debemos analizar la teoría de los campos sociales y el concepto de violencia simbólica, desarrollado por Bourdieu, y la forma en que se refleja en la educación. Respecto a la teoría de campos, hay un concepto que enrola a los demás, que es el de campo. Bourdieu otorga una percepción de campo que implica pensar en un espacio, en el cual se desarrollarán diferentes interacciones entre los agentes o individuos que a su vez van a tener relación entre sí. ¿Quiénes son estos agentes? Estos agentes son sujetos que no se quedan inmóviles. Ellos tienen intereses, propósitos y van a luchar e interactuar entre ellos para alcanzarlos. Son interactivos. En todos los campos se establecen estas interacciones que se imponen en los agentes para determinar las condiciones y relaciones de jerarquía que determinan capital simbólico. Este capital no es algo tangible, pero tiene que ser reconocido por los demás agentes. Es otorgado en parte por el campo y simboliza la autoridad, prestigio y reputación y oportunidades de un agente en el espacio donde interacciona. Entonces, el campo está estructurado por las posiciones y las luchas por estas posiciones que pondrán a los agentes en el perfil de o dominante o dominado, que es definido por el capital simbólico. Es fundamental saber que cada agente trae consigo un capital, inclusive antes de participar en el campo. En este sentido, la escuela es el campo o espacio social donde los estudiantes y demás agentes van a participar, luchar e interactuar. Como lo mencionamos antes, cada agente trae consigo un capital, en este caso cultural, que es establecido principalmente por la familia, ya que representa el entorno en el que el estudiante adopta aprendizajes, formas de actuar, habilidades y todo aquello que se supone que el estudiante debe traer a la escuela. Los estudiantes van a participar dentro del campo en busca de capital cultural, pero cada alumno participa de manera desigual, debido en gran parte al capital y hábitos que hasta ese momento ellos tienen adquirido. Los comportamientos y conocimientos de cada alumno son el pase para la participación en el campo. Entonces las personas desfavorecidas socialmente tienen que competir con los otros agentes para ocupar un lugar en el campo, lo que amerita que se exijan más a unos que a otros. Tal vez un alumno convive con familiares cuyo lenguaje y costumbre son rudimentarios o no adecuados según la calificación de su medio social, que no le han enseñado a hablar con corrección gramatical y no han estimulado su desarrollo intelectual. Pero esto no significa que el estudiante carezca de potencialidades, sino que aún no están latentes o no han emergido del modo incorrecto, por falta o mala estimulación,
y allí es donde debe actuar la escuela para despertar, incentivar o corregir este déficit o carencias y brindar nuevas posibilidades. En este punto, ya se puede observar la educación como un sistema que practica y reproduce el poder simbólico en ámbitos como el educativo, debido a que las desigualdades sociales se mantienen en la escuela. Esto es lo que denomina como la acción pedagógica, que a su vez es como violencia simbólica. Este concepto hace referencia a un tipo de violencia invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos simbólicos de la comunicación y el conocimiento, o el desconocimiento y el reconocimiento. Este término se puede extender hacia todo tipo de dominación y a su impacto a escala individual o comunitaria. Este concepto introduce la forma en que las relaciones de fuerza se hacen presentes en la educación, debido a que señalan la existencia y contención de culturas dominantes en la escuela. Para Bourdieu, la acción educativa es una acción de violencia simbólica, puesto que trata de hacer pasar una forma particular de pensar, de hacer y de actuar por una forma universal en un mundo indefinido de posibilidades culturales. Esta es una de las dos partes que se deben considerar al pensar sobre el papel social de la educación, una visión crítica, que concibe la educación como un mecanismo de reproducción de desigualdades. Respecto a la otra parte, en términos de ideología escolar, sostiene que la escuela favorece a la igualdad de oportunidades, pues supone la educación como un medio para incrementar la movilidad social. Esto quiere decir que la escuela abre un sinfín de posibilidades a los estudiantes para que alcancen un nuevo nivel de vida. Se trata de desplazar a las personas de un nivel socioeconómico a otro. La escuela enseña a reconocer la realidad de una manera crítica y motiva a transformarla. Pero recordemos que esto solo en términos de ideología escolar, porque esto no es tan cierto cuando observamos la forma en que clasifican a los alumnos por sus clases sociales, bajo el discurso de que al estudiante le falta potencial. Recordemos que la carencia de habilidades son otorgadas por su lugar de origen, la forma en la que se expresa, las costumbres, gramática, lo clasifican en la escuela, ya que todo esto denota falta de desarrollo intelectual, el cual no ha sido desarrollado. Y es precisamente en esta situación donde la escuela debería hacerse cargo y desarrollar o estimular el potencial intelectual de los estudiantes para brindar nuevas posibilidades. Al analizar las posibilidades de agentes con diferente capital cultural dentro de su campo, se hará evidente que las clases sociales se mantienen o reproducen. Al echar un vistazo a los resultados académicos de estudiantes de familias de estrato alto, hay un mayor porcentaje de puntaje respecto a las familias de los estratos bajos. En Colombia, un análisis hecho en el Centro de Estudios sobre Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia en el 2013 arroja los siguientes resultados. En el año 2002, un estudiante con un ingreso familiar de un salario mínimo tuvo en promedio un puntaje de 44 puntos, mientras que en el mismo año, el puntaje promedio de los estudiantes con un ingreso familiar mayor a 10 salarios mínimos fue de 52 puntos, 7 puntos de diferencia. Y 9 años después, en 2011, esta misma relación arroja una diferencia, por esta vez de 17 puntos. Aquí ya vemos cómo las palabras de Bourdieu se hacen realidad, pues los datos anteriores muestran que la clase social es un factor relevante en el desempeño escolar. Las personas con mayor clase social obtienen mejor puntaje que las personas con un estrato social bajo. Esto se puede explicar debido a que los agentes con mayor capital cultural tienen más privilegios y posibilidades dentro del campo que los agentes que tienen menor capital cultural o estudiantes de estratos sociales más bajos. Entonces, ya podemos decir de que la escuela reproduce la cultura de una clase social determinada, ya que su función es la de conservar la cultura dominante, y lo consigue a través de cualquier acción pedagógica que implique tener una arbitrariedad cultural.
Como dijimos al principio, la escuela para Bourdieu es la mayor herramienta de reproducción y de dominación debido a que en las sociedades modernas es uno de los lugares donde se fabrican las personas, donde se traen las formas de pensar, las formas de actuar en relación directa con la familia. Para poder entender el mundo social, es fundamental estudiar esta institución, donde las personas son creadas y donde se traen además las clases sociales, las diferencias sociales.